soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Probablemente cuando nos hacen esta pregunta, ¿quién eres tú?, respondemos cosas como soy Macarena, comunicadora, educadora, soy mamá, soy almudena, dibujo. Pero si les hago esta pregunta un poco más lento, ¿y tú quién eres? Es probable que otro tipo de respuestas comiencen a llegar a nuestra cabeza, respuestas más profundas que vamos construyendo a lo largo de la vida, que tienen que ver con nuestra identidad. Y vamos construyendo estas respuestas a lo largo de la vida, pero hay una etapa muy especial en la construcción de nuestra identidad: nuestros primeros años de vida. De hecho, Erik Erikson, uno de los autores que más ha escrito sobre identidad, nos dice que la construcción de esta, desde la niñez hasta la vejez, se da en 8 etapas y que 5 de estas, las 5 primeras, se llevan a cabo entre la niñez y la adolescencia, que es justamente los años en los que estamos en el colegio. Hay estudios que muestran que para un adolescente el hito más grande de su adolescencia es la construcción de su identidad, porque el adolescente tiene que saber quién es para así poderse sentir amado y respetado. Y la adolescencia, señores, ocurre cuando estamos en el colegio. ¿Pero qué aprendemos en el colegio? ¿Cuántos de ustedes, en su vida adulta, han sentido que quizá no son capaces de lograr algo que se proponen por esa idea que construyeron de ustedes mismos estando en el colegio? Si yo les contara cuántas veces me sentí poco suficiente para fundar una empresa y gerenciarla, solo porque en el colegio aprendí que Macarena es mala en matemáticas. Y ese sentimiento de insuficiencia me ha acompañado por muchos años en mi rol como fundadora de una empresa. ¿Se dan cuenta lo importante que es el colegio en la formación de nuestra identidad? ¿Pero qué es nuestra identidad? Es el sentido que le damos a nuestro propio ser, ese ser único, diferente. Tiene que ver con nuestra religión, sexo, raza, gustos, con un montón de cosas. Y nuestras vivencias construyen muchísimo de esa base de nuestra identidad. Y como ya hemos dicho hace un momento, la identidad comienza a formarse en nuestros primeros años de vida, que coincide con los años que estamos en el colegio. En el colegio aprendemos acerca de lo que está bien, de lo que está mal. Aprendemos acerca de cómo vivir en sociedad. Pero lamentablemente nos contaron el cuento de que vamos al colegio a aprender cuestiones netamente académicas. Pero en realidad vamos a aprender algo mucho más grande. Comenzamos a construir nuestra identidad en el colegio. Y este cuento, señores, es sumamente peligroso, porque lo hemos creído por mucho tiempo, que vamos al colegio a aprender cuestiones académicas, matemáticas y ciencias. Pero vamos para algo muchísimo más importante. ¿Pero qué aprendemos en el colegio? Si las habilidades socioemocionales, si la educación emocional no están puestas sobre la mesa y nos fijamos en las ciencias, en la geografía netamente, o con más importancia, de manera más sólida, ¿qué aprendemos entonces? Y yo me vengo preguntando ya hace varios años si es que quizá muchos de los problemas que tenemos hoy como sociedad no se parecerán a esas cosas que aprendemos en las aulas. ¿No les parece demasiada coincidencia que la raíz de muchos de los problemas sociales que tenemos se parezcan un montón a lo que aprendemos en los colegios? Miren, ¿eh? ¿Qué nos duele como sociedad? Aquí, a todos, aquí sentados, nos duele la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción. Y no tendrá que ver la corrupción con que en el colegio aprendimos a no ser tan empáticos
y a no respetar suficiente a los demás. Nos duele la homofobia. Y esta no tendrá que ver con que no aprendimos a respetar las diferencias y a celebrarlas suficientemente bien en el colegio. Y nos duele la violencia, a todos aquí nos duele la violencia. Pero ¿cómo entender que la violencia está mal si en las aulas hay bullying por doquier y no hay estrategias sólidas para pararlo? Según un informe de CICB hace poco, muestra que a la fecha hay más de 8.000 casos de bullying registrados. Y estos, señores, son solo los casos registrados. Entonces yo me pregunto, ¿cómo está la identidad de nuestros niños? ¿Cómo se siente ese niño que no tiene con quién almorzar en el recreo? ¿Cómo se siente ese niño que es constantemente objeto de burla? Y ojo que cuando hablo de violencia, no me refiero solamente a una violencia física, a un golpe. Me refiero a una que puede ser incluso más peligrosa, una silenciosa. ¿Cómo se siente el niño que es agredido en el aula? Al niño que se le hace sentir mal por no entender. Entonces, tenemos un tema importante. La educación tradicional no se hace cargo con suficiente responsabilidad del hecho de que en el colegio comenzamos la construcción de nuestra identidad. Y la educación tradicional tiene varios problemas que resolver y es urgente. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos de estos problemas. En primer lugar, el sistema educativo tradicional propone un sistema de estandarización, donde se trabaja con niños como si estos tuviesen código de series. Se les enseña a todos a la misma vez, de la misma forma, y se pretende evaluar a todos de la misma manera. Pero la vida no es así. Hay niños que son más auditivos, por ejemplo, necesitan escuchar. A niños que son más kinestésicos, no pueden quedarse sentados 8 horas en una silla. Hay niños que son más visuales, necesitan gráficos, colores, imágenes, dibujos. Hay niños que son más rápidos, otros que son más lentos. Porque claro, somos personas y las personas aprendemos distinto. Y cuando hablo de diferencias, ojo, no solamente hablo de diferencias en formas de aprender. Dentro de un salón de clases tengo diferencias en religión, en raza, nacionalidad, motivaciones. Y eso no se tiene en consideración, ¿no? Un segundo componente del sistema educativo tradicional es un modelo que no fomenta el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes, señores. Nuestros profesores no están suficientemente bien capacitados en temas socioemocionales. Nuestros profesores tienen en sus narices muchas veces actos de violencia en las aulas y no se hace nada o se hace muy poco. Hace un rato les di un dato impactante sobre el bullying, pero tengo más. Luego de pandemia, cuando hemos regresado a las escuelas, se ha multiplicado por 10 los casos de bullying. Hay niños, señores, que se quitan la vida por bullying. Yo me pregunto, ¿cómo está la identidad de nuestros niños? ¿Cómo se siente el niño que se le hace sentir tonto por no entender? El niño que se burlan de él todo el tiempo. ¿Cómo se sienten esos niños? ¿Cómo está la identidad de estos niños? Y como les dije hace un rato, no solamente existe una violencia física, sino también una violencia silenciosa. Pero lamentablemente, nuestros profesores sí están capacitados para resolver problemas matemáticos, pero no para responder y resolver problemas de convivencia. Y si eso no se resuelve, jamás nuestros niños tendrán lugares sanos para construir su identidad, lugares de confianza. Pero ¿por qué los profesores se tendrían que capacitar en temas socioemocionales si lo que importa son las notas, los números? Y ahí viene el tercer gran componente del sistema educativo tradicional. Es un sistema que nos mide con números,
con notas. Y sí, funciona para muchos, pero también machuca y chanca a otros miles. Y yo tengo varias preguntas acerca de las notas. ¿Qué pasa con el niño que intenta, estudia, pero no logra la nota para pasar el examen? ¿Qué pasa con el niño que está ahí, escuchando al profesor, pero no entiende eso que le están explicando? ¿Existen acaso en los colegios estrategias sólidas de diferenciación de la enseñanza? ¿Existen en los colegios planes personalizados para realmente resolver el problema del estudiante? No, señores, o muy poco. Una nota, un número, no nos habla de la frustración, de la desmotivación, del estrés, del miedo que puede estar sintiendo un niño. ¿Cuántas veces he conversado con estudiantes que me dicen, Maca, no puedo dormir porque mañana tengo examen? Eso no te dicen las notas. Y si ahondamos un poco más en el tema descabellado de las notas, que además fomenta una competencia desmedida, les quiero contar una estrategia que dicen tener algunos colegios para, según ellos, diferenciar la enseñanza. Imagínense el curso de matemáticas. Lo separan en niveles, nivel 1, 2, 3. Los estudiantes etiquetados como los más inteligentes, claro está, ¿en qué nivel están? En el 1, claramente. Y yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza del niño que está en nivel 3? ¿Cómo está la construcción de su identidad? Y no me lo han contado, yo lo he vivido. Me acuerdo, cuando era niña, la frustración que sentía para mantener mi nivel 1 de matemáticas como sea posible. A mí mi abuela me preguntaba, Maca, ¿qué quieres como regalo de cumpleaños? Y yo le decía, mamá, quiero clases de matemáticas. Patético, a ese nivel llegaba. Y ahora lo pienso, y claro, pienso en lo ridículo que fue perder tantas energías por querer, como sea, mantener ese nivel 1 en matemáticas. Y esto que les cuento, señores, es sumamente importante para todas las personas que están aquí sentadas, porque los dolores del sistema educativo tradicional no solamente golpean nuestra identidad cuando estamos en el colegio, sino que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Yo me atrevería a decir que podemos encontrar en las aulas la semilla de muchos de los problemas sociales que tenemos hoy, y no solamente en Perú. Siento que esto es un problema general en el mundo. Y yo desde niña me cuestionaba este tema. ¿Se podrá aprender distinto? ¿Se podrá enseñar diferente? Y es con este cuestionamiento y con ese sentimiento en el corazón que decido fundar MAP, mi Centro Educativo Integral. Comencé dando clases particulares en el garaje de mi mamá a niños menores que yo. Comencé con tutorías 100% personalizadas de matemáticas, ciencia, geografía, historia, y me adaptaba a las necesidades específicas de cada estudiante, haciéndonos cargo así del problema de la estandarización del sistema educativo tradicional, porque nos adaptábamos a las necesidades específicas de cada estudiante. Y pasó el tiempo, y en realidad esa relación que se generaba entre el tutor y el estudiante era tan potente que iba más allá de la materia per se. Se generaba una relación de confianza. Y es con esto que decido fundar Emotional Map, el área emocional en MAP, porque tenía esta duda en la cabeza. ¿Cómo pensar en una educación de calidad sin tener el lado emocional? A través de Emotional Map comenzamos a brindar terapias emocionales, programas de inteligencia emocional y talleres de habilidades socioemocionales, donde comenzamos a trabajar temas como la empatía, el trabajo en equipo, la resiliencia, haciéndonos cargo de la falta de educación emocional del sistema educativo tradicional. Pero llegó otra duda importante. Si realmente queremos tener un impacto, tenemos que llegar a todos, incluso a aquellos que no nos pueden pagar. Y es ahí que mi vida cambia radicalmente, porque comienza mi camino en el sector educativo público.
Me presento a la Dirección Regional de Educación de Lima, con quien firmo mi primer convenio con el Estado peruano, de la mano de Lincorp, que es la empresa que nos acompaña en esta revolución educativa. A través del convenio comenzamos a capacitar a docentes de Lima Metropolitana en habilidades socioemocionales como la empatía, el trabajo en equipo y la resiliencia. Y después de casi un año de trabajar con docentes de Lima, nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que teníamos que llegar a todo el Perú. Y la virtualidad nos ayudó. Creamos la primera plataforma educativa virtual integral, aprendemap.com, con el concepto de escuela de hoy. Con cursos académicos, claro que sí, pero también con cursos emocionales y creativos que fomenten el crecimiento humano. Más de 200 cursos, 30.000 herramientas educativas, 25 categorías, destinado a bebés, niños en inicial, primaria, secundaria, escuela para padres y escuela para docentes, porque entendimos que la educación somos todos, no solamente los niños. Todos nos tenemos que involucrar. La plataforma es gratuita, se comenzó a utilizar en diferentes partes del Perú y llegó otro gran cuestionamiento. ¿Cómo llegar a esos niños que no tienen internet y muchas veces no tienen servicios básicos? Y es ahí que firmamos nuestro segundo convenio con el Estado, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y comenzamos nuestro gran proyecto rural, un programa que dio inicio a un shot de energía a nuestra revolución educativa. Comenzamos a viajar a sitios como Puno, Huancavelica, Cusco, Apurímac, entre otros, comunidades muy alejadas. Convivimos con las comunidades, brindamos talleres de habilidades socioemocionales para niños de primaria y secundaria y talleres de primera infancia para madres de niños entre 0 y 6 años, dándoles herramientas para fomentar una crianza positiva. Dejamos una computadora con la plataforma aprendemap.com previamente descargada en versión offline para no tener problemas de internet y los chicos tienen durante todo el año acceso a educación educativa de calidad, académico, emocional y creativo. Y pasó el tiempo y eso tampoco era suficiente. Queríamos que las habilidades socioemocionales estén en todas las escuelas del Perú y queríamos hacerlo de manera formal. Y es con esto en mente que firmamos nuestro tercer convenio con el Estado peruano, con el Ministerio de Educación. Y junto con esta institución, con Minedu, MAP co-desarrolló un kit de desarrollo socioemocional, donde los docentes del sector público pueden medir diferentes habilidades socioemocionales, como la empatía, la resolución de problemas. Pueden medir esto en sus estudiantes dentro de las aulas, pero además reciben herramientas para que los docentes puedan fomentar el desarrollo sólido de estas habilidades en sus niños. Estamos hablando entonces, señores, de un movimiento real, nacional, en pro del bienestar de nuestros estudiantes. Fue un gran hito. Existe una Macarena antes y una Macarena después de trabajar con el sector público. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto y estoy hoy día aquí porque MAP es mi grito de rebeldía. Es mi forma de rebelarme frente a un sistema que está golpeando nuestra identidad. Es mi forma de hacerme cargo de los problemas sociales antes expuestos. Pero solo un grito no es suficiente. Se necesitan muchos gritos de rebeldía. Un país donde nuestros estudiantes y nuestros niños están creciendo con una identidad golpeada será un país que nunca dejará de sangrar. Y por eso yo me rebelo. Yo sueño con un Perú más justo, un Perú más humano, con mayores oportunidades, con niños que vayan a las escuelas y aprendan para la vida, donde puedan construir en libertad su identidad. Y esa construcción comienza en las escuelas. Y la construcción de la identidad es sumamente importante porque es ella, la identidad, la que nos acompañará para toda la vida.
Entonces, pensemos en la identidad como la base de la humanidad y, consecuentemente, pensemos en la educación como ese motor que le da vida y energía a nuestra identidad. Gracias.